¿Sabes qué duele más que las palabras? El silencio. Ese que se instala cuando tu propia familia está de acuerdo en que no encajas. Anoche tuvimos una reunión familiar. Pensé que sería por la jubilación de papá o por el último drama de Alicia, pero en vez de eso mi hermana se volvió hacia mí sonriendo y dijo, nadie te quiere aquí. Y mis padres asintieron. Sin titubeos. Sin protesta, sin defensa, solo aceptación. No discutí, no grité. Me levanté, pasé junto a ellos como un fantasma y empaqué mis cosas en silencio, ahora es de mañana. Me despierto en el sofá de una amiga. No hay olores de desayuno, no hay esas escaleras con mirada crítica, solo 39 llamadas perdidas de las mismas personas que dijeron que yo no importaba. Curioso. Ahora, de repente, recuerdan que existo y eso cambia todo. De pequeña aprendí rápido que ser la del medio significaba ser invisible. Mi hermana mayor, Alicia, era la triunfadora, la guapa, la de los trofeos y los aplausos. Mi hermano menor, Raúl, era el bebé, ruidoso, desordenado y de algún modo siempre perdonado. Y yo era la silenciosa. La que seguía las reglas, sacaba notas decentes, bajaba la mirada, no lo bastante excepcional como para recibir elogios, ni lo bastante rebelde como para ser castigada. Existía en algún lugar del fondo, fiable, olvidable, en los cumpleaños, Alicia tenía pasteles especiales con glaseado profesional y velas de bengala. A Raúl le preparaban fiestas con temáticas, globos y amigos del barrio. A mí me tocaban cupcakes de supermercado y lo sentimos, hemos estado muy ocupados. En la mesa, si tenía algo que decir, casi siempre lo acallaba la última pasantía de Alicia o la historia del fútbol de Raúl. Mi voz parecía desvanecerse entre el ruido. Recuerdo una Navidad con nitidez, había pasado semanas ahorrando del trabajo a medio tiempo en la librería para comprarle a mamá un recetario antiguo que ella había mencionado una vez. Lo envolví con cuidado y le puse una nota. Ella lo abrió, sonrió por educación y dijo, gracias, Eliana. Luego se volvió hacia el regalo de Alicia, una vela perfumada en una bolsa brillante, y exclamó, oh, wow. Esto es perfecto. Siempre sabes exactamente lo que me gusta. Nadie notó cómo mis dedos se cerraron bajo el mantel. No fue una gran traición, fue morir poco a poco por 1000 pequeños olvidos, la gota que colmó el vaso no fue espectacular, fue silenciosa. Había ganado un concurso de arte a nivel estatal. Pensé que esta vez me verían. Estarían orgullosos. En la cena dejé el certificado junto al plato de papá. No levantó la vista del teléfono. Alicia se rió, qué lindo. ¿Eso es como un hobby? Ni siquiera era desprecio, solo desdén. Eso dolía más, no odio, no ira, sino indiferencia. Empecé a guardarme cosas, mis logros, mis miedos, mis pensamientos, porque, ¿para qué hablar si nadie escuchaba? No estaba amarga entonces, solo cansada, callada, entumecida. Pero dentro de mí había un deseo silencioso de que algún día se arrepintieran de haberme pasado por alto. No buscaba venganza. Solo quería importar, por eso la reunión de anoche dolió distinto. No vino de la nada, fue el sello final en una larga lista de desprecios. Y por primera vez en años no me sentía entumecida, me sentía despierta. Alicia nació con un foco que nunca parecía apagarse. No era solo que fuera bonita, la gente decía que tenía esa estructura, ni que sacara buenas notas, hasta sus calificaciones más normales recibían aplausos. Era la forma en que el mundo, y sobre todo nuestros padres, se inclinaba hacia ella como si fuera gravedad. Cuando Alicia entraba en una habitación, las conversaciones cambiaban. Incluso si yo ya hablaba, de pronto todos la miraban a ella, reaccionaban a lo que decía, se reían de su última broma. En los actos del colegio, nuestros padres llevaban flores al debate final de Alicia, a su recital de baile, a su premio por mejoría en matemáticas. Cuando yo entré en la Sociedad Nacional de Honor, mamá dijo, oh, qué bien, cariño, y volvió a mirar las fotos del baile de Alicia. Todo en casa parecía girar en torno a ella, los horarios de la cena marcados por sus entrenamientos de porristas, las vacaciones donde Alicia quería ir, incluso la disposición del salón arreglada para que su sillón tuviera la mejor vista del televisor. Cuando intentaba pedir algo, un fin de semana con amigas, permiso para un curso de arte, de algún modo se convertía en una negociación sobre el tiempo,
las necesidades y los planes de Alicia. Quizá otra vez, Eliana, Alicia tiene esa gira universitaria, tu hermana está pasando por mucho ahora. Sé comprensiva. No era solo favoritismo, era órbita. El resto de nosotros girábamos a su alrededor, y lo más retorcido, Alicia lo sabía. Lo llevaba como una corona. No tenía que ser cruel conmigo porque ser amable era opcional para ella. Su silencio, sus miradas de desprecio disimuladas, sus sonrisas condescendientes cuando yo era reprendida, bastaban. Parecía disfrutar del poder sin siquiera usarlo. Y cuando lo usaba, era sutil, se atribuía el mérito de algo que yo había hecho o dejaba de mencionar mi nombre cuando alguien elogiaba un trabajo conjunto. Si lo señalaba, ponía esa cara inocente y soltaba, estás siendo demasiado sensible. Demasiado sensible. Esa frase fue su arma para invalidarme, para hacer que dudara de mi propia realidad. Durante años me pregunté si quizá yo era la problemática, si inventaba conflictos donde no los había. Mirando atrás, ya no me lo estaba imaginando. Me estaba despertando, Alicia tenía el reino, nosotras éramos sus súbditas. Y cuando anoche dijo, nadie te quiere aquí, no fue un ataque nuevo, fue el veredicto final en un juicio que no sabía que estaba perdiendo. Pero los reinos caen, las reinas se equivocan, y yo, la que creían sin poder, por fin dejé de jugar según sus reglas. Lo llamaron reunión familiar, pero se sintió como una trampa. Era domingo por la tarde, una de esas tardes que parece contener la respiración. Papá escribió en el chat familiar, algo raro en él, y dijo que debíamos reunirnos en la sala después de cenar. Sin motivo, sin contexto, reunión familiar 7 p.m. Llegué puntual. Alicia ya estaba acurrucada en su rincón del sofá, piernas recogidas, impecable en su conjunto de descanso y con esa expresión de suficiencia. Mamá sonreía con esa sonrisa tensa, sosteniendo una taza de té. Papá, recostado con los brazos cruzados, parecía un gerente a punto de despedir a alguien. El ambiente estaba raro. Me senté despacio intentando leer la habitación. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Alicia sonrió como si esperara la pregunta. Se trata de ti, dijo con dulzura, y de cómo tu actitud últimamente ha sido agotadora. Me apreté la mandíbula. Perdón, dijo mamá, has estado tan negativa. Siempre distante, siempre fría. He estado callada, corregí, no negativa, solo harta. Papá intervino, ¿lo ves? Ese tono, esa amargura. Es tóxica. Tóxica. Me estaban llamando tóxica. Alicia se inclinó hacia adelante, antes eras tan servicial, Eliana. Tan fácil de manejar. ¿Qué te pasó? Fácil de manejar. Esas palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Eso era todo lo que había sido para ellos, manejable. No amada, no respetada, conveniente mientras callada, incómoda cuando humana, respiré hondo. ¿Es por haber dicho que no iba a avalar tu solicitud de apartamento, Alicia? Dije. Ahí estaba. La verdadera razón. Alicia había sobrepasado su límite de crédito otra vez. Necesitaba a alguien que respondiera por ella y yo, por una vez, dije que no. Sus ojos se estrecharon. Podrías haber ayudado, pero en cambio me castigas. Me estoy protegiendo, te respondí. Entonces ocurrió, Alicia rodó los ojos y dijo alto y claro, ¿sabes qué? Nadie te quiere aquí. La sala quedó inmóvil. Y luego la parte que me rompió por dentro, mamá miró Hack. Y a abajo. Papá asintió. Nadie objetó. Nadie salió en mi defensa. Lo dejaron caer como si fuera una verdad por fin pronunciada, no discutí. No lloré. Me levanté, pasé junto a los tres y fui derecho a mi cuarto. Saqué mi bolsa de viaje, doblé la ropa en silencio, recogí mi cuaderno de dibujo, la laptop y el cargador. No pegué un portazo, no hice una escena, ni siquiera miré atrás. Si pensaban que era un problema, me quité de la ecuación. Salí de la casa media hora más tarde sin decir palabra, y nadie me detuvo. Ninguna voz gritó, espera. El aire de la noche me dio como un botón de reinicio, frío, cortante, pero de algún modo liberador. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarme ni un minuto más.
Caminé casi media hora antes de sacar el teléfono y escribir al único al que se me ocurrió. Jorge, no éramos mejores amigos en el sentido habitual, pero era de esas personas que notan, que recuerdan cosas que otros olvidan, como me tomo el café o que Alicia siempre me interrumpe en la cena. Toqué su puerta pasada las 9 y abrió sin hacer preguntas. No vi juicio en sus ojos, solo comprensión silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó. Le di un encogimiento de hombros y una media sonrisa, no mucho. Me hizo pasar. Entra, tengo pizza de sobra y una manta. Dormí en su sofá esa noche envuelta en esa manta, con el ruido del tráfico urbano zumbando por la ventana. Y por primera vez en años no hubo voces diciéndome quién ser, ni exigencias de sonreír más, ni minimizaciones de lo que sentía. Solo silencio. Y no era vacío, era libertador. A la mañana siguiente desperté tarde con los rayos de sol entrando por las persianas y el olor a tostadas quemadas en el aire. Entonces vi el teléfono, 39 llamadas perdidas. El corazón me dio un vuelco, no solo de Alicia, también de mis padres, del chat familiar, de números desconocidos. La calma que había sentido minutos antes se resquebrajó. Por un instante pensé que algo terrible había pasado. Me senté, aún con la manta, y empecé a revisar notificaciones. Llamada perdida, mamá. Llamada perdida, papá. Llamada perdida, Alicia. Mensaje. Por favor, llámanos. Es urgente, vuelve a casa ahora. El cambio fue chocante. Una noche antes me dijeron que no me querían, ahora suplicaban comunicar conmigo. No respondí. No todavía. Me levanté, me hice un café en la minúscula cocina de Jorge y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, mirando el teléfono mientras los avisos seguían llegando. Por primera vez no estaba corriendo para arreglarlo, no me disculpaba para mantener la paz. Los veía desmoronarse. Y fue extraño lo poco culpable que me sentí porque en el fondo sabía que esta vez no era mi crisis para resolver. Al mediodía ya contaba 57 llamadas perdidas. No solo llamaban, estaban desesperados. Las mismas voces que habían asentido cuando Alicia dijo, nadie te quiere aquí, ahora dejaban buzones de voz como si yo fuera la única capaz de arreglar algo. No contesté. Leí los mensajes, mamá, Eliana, por favor. No fue lo que parecía. Llama. Papá, estás siendo infantil. Deja de ignorarnos. Tenemos que hablar. Ven a casa. Alicia, sé que dijimos cosas, pero estás exagerando. Y uno nuevo, Alicia, vuelve a casa ahora. Algo anda mal. Te necesitamos. Ahí estaba de nuevo, te necesitamos. La familia que durante años me trató como repuesto ahora actuaba como si yo fuera la pieza que faltaba y no podían vivir sin ella. Esperé. Los dejé sufrir. Por primera vez yo tenía el poder. Finalmente contesté con 2 palabras. ¿Qué pasó? La respuesta llegó en menos de un minuto. Mamá, a Alicia le robaron la identidad. Alguien vació su cuenta bancaria, abrió tarjetas de crédito a su nombre y el banco congeló todo. Necesitaban un contacto de emergencia para verificar su firma, y mi nombre seguía siendo el único en la cuenta desde hacía años, cuando la ayudé a abrirla. Parpadeé incrédula. ¿Qué? Esa cuenta, la recordaba bien. Ashley me había rogado que firmara como consignataria cuando cumplió 18, ¿por qué no? Confiaba en nuestros padres con su información financiera. En ese entonces, me sentí halagada de que me lo pidiera, pensé que tal vez me valoraba. No era así. Solo necesitaba que estampara mi firma. Y ahora, tantos años después, el banco todavía me tenía como contacto principal de emergencia. De repente, ya no era solo su hermana, era su única salida. La ironía sabía mejor que la venganza. Me recosté en el sillón y miré el mensaje en silencio. Ella no me extrañaba. Ellos no me querían de vuelta. Me necesitaban. Y eso era muy distinto. Pasaron 10 minutos, luego 20, y los mensajes no paraban de llegar. Mi padre escribió, no tenemos tiempo para esta actitud, ven ya. Mamá suplicó, Eliana, esto es serio, no podemos acceder a nada, tu hermana se está desmoronando. Y luego Ashley, ¿de verdad vas a dejarme pasar por esto sola? ¿Después de todo? Casi solté una carcajada. Después de todo,
Yo había sido la excluida, la ignorada, la etiquetada como dramática, la que supuestamente no era querida. Y ahora, de repente, era importante. Dejé el teléfono en la mesa de centro y solté un largo suspiro. Jordan entró con un tazón de cereal, me miró con una ceja levantada y preguntó si estaba bien. Asentí despacio. Sí, creo que sí. Y en voz baja, casi para mí misma, añadí, ahora veremos cuánto están dispuestos a arrastrarse. No tuve prisa, y esa fue la mejor parte. Por primera vez, no era yo la que corría, se disculpaba o se encogía para calmar el caos de los demás. Dejé pasar otra hora, luego 2. Que se retorcieran un poco. Pasadas las 3 de la tarde respondí, encuéntrenme afuera. Estaré allí en 20 minutos. No les dije de dónde venía, ni que había dormido en un sofá, ni que por primera vez en años me había despertado sin el peso de ello sobre mi pecho. Tomé prestado el coche de Jordan, él me lanzó las llaves sin hacer preguntas. Conduje hacia la casa que alguna vez llamé hogar. La fachada era la misma, pero yo no. Mis hombros estaban más rectos, mi rostro sereno, mi corazón firme. Cuando llegué, los 3 ya me esperaban afuera. Ashley caminaba de un lado a otro con él móvil en la mano y el rímel corrido. Mamá estaba con los brazos cruzados, los ojos rojos. Papá rígido, como un hombre cuya autoridad había sido cuestionada. Bajé del coche despacio, sin sonrisas, sin saludos, y dije, entonces, ¿quién quiere contarme qué pasó? Ashley habló primero, mis cuentas están bloqueadas, no puedo recuperar nada sin verificación. El banco dice que tú sigues siendo el contacto de emergencia. No sé por qué nunca lo cambiamos. Porque nunca les importó, respondí con frialdad. Solo piensan en mí cuando me necesitan. Ashley parpadeó. Mamá dio un paso al frente, Elegiana, por favor. Sabemos que esto es complicado, pero necesitamos tu ayuda. La miré fijo, anoche asentiste cuando Ashley dijo que nadie me quería aquí. Ella abrió los labios, pero no dijo nada. Papá intervino con la voz tensa, no tenemos tiempo para desvíos emocionales. Esto es una emergencia familiar. Alcé una ceja, ahora sí soy familia. Eso lo hizo encogerse. Ashley cruzó los brazos, mira, siento que estés enojada. No estoy enojada, la interrumpí. Estoy despierta. Miré a cada uno de ellos, con calma. Durante años acepté ser invisible, acepté el silencio como si fuera amor, las migajas como elogios. Me doblé hacia atrás para ser suficiente para gente que ni siquiera me veía. Nadie es perfecto, dijo mamá con voz temblorosa. No, respondí, pero algunos son crueles y otros se quedan mirando cómo pasa. Silencio. Ese silencio que solo confirmaba que sabían que tenía razón. Di un paso más, ¿quieren que vaya al banco a verificar mi nombre? Para salvar a Ashley de un desastre que probablemente provocó ignorando todo lo que le advertí hace años. Ella bajó la mirada. De acuerdo, dije al fin, pero quiero algo primero. Papá apretó la mandíbula, ¿dinero? ¿Es eso? Me reí fría, cortante, no quiero dinero. Quiero una disculpa pública. Ashley me miró incrédula, ¿perdón? Lo oíste bien. En el chat F. Familiar. Cada uno de ustedes va a admitir cómo me trataron. Y van a agradecerme sinceramente por ayudar ahora. Ridículo, ladró papá. Me giré hacia el coche, está bien, suerte encontrando otro contacto. De emergencia. Mamá me agarró del brazo, por favor, ¿no podemos resolver esto en privado? No, respondí, me humillaron en público. Ahora lo reconocen en público, subí al coche y encendí el motor. Entonces vibró mi teléfono. Un nuevo mensaje en el chat familiar, tenemos que hablar de cómo hemos tratado a Elegiana. Seco, incómodo, escrito a la fuerza, pero estaba ahí. Luego escribió mamá. Y al final, Ashley, con un mensaje corto pero real, lo siento por lo que dije. No lo quise. Fui cruel. Gracias por ayudar de todos modos. Leí todo y respondí con un simple emoji de pulgar arriba. Sin palabras. Sin promesas. Solo reconocimiento.
Y eso era lo único que siempre quise, el poder había cambiado de manos y no iba a volver. Observé el chat llenarse de disculpas forzadas. El mensaje de papá parecía un memorando legal: debemos reconocer cómo hemos hecho sentir a Eliana. Se cometieron errores. Esperamos que pueda apoyarnos ahora. El de mamá más largo, lleno de frases dulces y culpas disfrazadas: sé que te hemos ignorado, sé que no siempre hemos mostrado aprecio. Eres una parte importante de esta familia. Por favor, ayúdanos. Ashley, al menos, fue directa: me equivoqué. Fui cruel. Lo siento. Dije algo que no puedo retirar. Ojalá aún quieras ayudarme. Leí cada mensaje como quien examina billetes falsos. No eran perfectos, ni siquiera del todo sinceros. Pero eran públicos. Y eso sí importaba. Esa noche pedí comida tailandesa, puse música suave y me acurruqué en el sofá de Jordan con una manta que no olía a expectativas podridas. No fui al banco ese día. Ni al siguiente. Que probaran un poco de esa impotencia que yo había vivido durante años. Para el viernes llegó otra oleada de mensajes, más desesperados. Estamos perdiendo tiempo, escribió papá. Nos están cobrando comisiones, la cuenta sigue congelada, decía mamá. Mi crédito puede arruinarse, rogaba Ashley. Y luego ella envióla. Joya, ¿de verdad vas a dejarme ahogarme por una sola frase? Una sola frase. Como si nadie te quiere aquí hubiera sido un simple desliz, y no la culminación de años de desprecio. Le respondí: no te ahogaste por una sola frase. Te ahogaste porque construiste tu balsa con el silencio de los demás. Yo solo me bajé. Leído. Sin respuesta, horas más tarde, un buzón de voz de papá. No gritó, no manipuló. Solo sonaba derrotado: entendemos. No nos debes nada. Pero si haces esto, nunca lo olvidaremos. Lo arreglaremos de alguna manera. Alguna manera. Ese siempre era el problema: para ellos arreglar el pasado era algo vago, opcional. No respondí. En su lugar, dejé un solo mensaje en el chat familiar: ya encontrarán la forma. Siempre lo hacen sin mí. Y por primera vez supe que no era crueldad. Era libertad. El sábado me desperté con el sol en la cara y un teléfono silencioso. Sin llamadas perdidas, sin mensajes envenenados de culpa, sin exigencias disfrazadas de preocupación. Solo paz. Me estiré despacio y respiré hondo, como si mis pulmones hubieran recordado cómo hacerlo. Jordan ya se había ido al trabajo, pero me dejó una nota en el refrigerador con un sol sonriente dibujado: sírvete el cereal. Sobreviviste a la semana del infierno. Sonreí. De verdad. Por primera vez en mucho tiempo no caminaba sobre cáscaras de huevo, no buscaba ganarme un cariño que nunca me dieron, no suplicaba ser vista en una casa que siempre me ignoró. Estaba sola, y estaba bien con eso. El teléfono sonó una vez, una alerta del banco. La autorización de contacto de emergencia ha expirado. Nuevo usuario añadido a la cuenta. Lo miré unos segundos y lo borré. ¿Habían encontrado a alguien más? Claro que sí. Siempre lo harían. Y esa fue la confirmación final que necesitaba: nunca fui indispensable para ellos. Solo conveniente. Salí al pequeño balcón del apartamento, envuelta en mi manta y con una taza de café instantáneo en un vaso astillado. La ciudad rugía debajo: coches, voces, vida. Y por primera vez no esperaba el próximo golpe. Solo estaba. Hubiera sido fácil fantasear con venganza, querer que su mundo se derrumbara sin mí. Pero no lo necesitaba. Lo más poderoso que podía hacer era vivir bien, sin ellos. Porque la verdad era que quizá nunca dirían las palabras que yo necesitaba escuchar. Quizá nunca serían la familia que merecía. Pero yo ya no cargaba con la esperanza de que cambiaran. Pensé en la niña que solía ser, la que se sentaba en silencio en la mesa, la que se encogía para ser más pequeña, más fácil de ignorar. A ella le susurré, apenas lo suficiente para que el viento lo llevara: no tienes que ganarte el amor. Solo tienes que irte cuando no es real. Esa misma tarde envié mi solicitud para una residencia artística en Seattle. Algo que había postergado durante años porque Ashley podía necesitar el coche o porque papá decía que era arriesgado. Esta vez no había nadie para detenerme.
Esa noche, con pintura bajo las uñas y libertad en el pecho, me acurruqué en el sofá y comprendí algo. Tal vez me dijeron que no era querida, pero al marcharme encontré algo mucho más valioso que su aprobación. Me encontré a mí misma.